Ser demasiado buena persona es una de las cosas que más afecta a tu potencial. Desde siempre se nos ha dicho que ser buenos es algo positivo y que tenemos que serlo con los demás. Y aunque hay mucha verdad en eso, y yo personalmente creo que es necesario ser una buena persona, hay un problema que a lo mejor no te das cuenta que aparece cuando empiezas a serlo demasiado. Piensa en situaciones donde has decidido no dar tu opinión real para evitar un conflicto con alguien, o simplemente momentos en los que has sentido que no se te tiene en consideración o que no se te valora lo suficiente. Estas son solo algunas de las cosas que pasan cuando tienes este carácter de ser demasiado bueno. Y a simple vista puede parecer que no son para tanto, pero realmente sí que lo son. Cuando te acostumbras a vivir constantemente situaciones de este estilo, empiezas a perder confianza en ti, porque en el fondo sabes que no eres capaz de ponerte por delante de los demás o de actuar como realmente piensas que deberías. Y esto, a la larga, te pone en una situación de desventaja muy grande. En la vida, en el trabajo, en las relaciones, en el baloncesto, ser demasiado bueno acaba siendo tu mayor debilidad. Me viene a la cabeza un ejemplo que refleja la importancia de esto con Kawhi Leonard. Por haberse puesto él primero por delante y no hacer las cosas por complacer a los demás, pudo literalmente salvar su carrera de baloncesto. Cuando estaba en los Spurs, siempre había ido todo muy bien. Se desarrolló en un jugador de muchísimo impacto, consiguiendo ganar un anillo y siendo una de las piezas claves para ello. Pero cuando empezaron a llegar sus lesiones, las cosas tomaron un giro del revés. Después de mucho tiempo de recuperación, los médicos de los Spurs decían que ya estaba listo para volver. La gente estaba ansiosa por verle jugar otra vez, y sin embargo, él sabía que había algo que no estaba bien. Si en ese momento hubiera hecho lo que se suponía que tenía que hacer, según los médicos del club, y se hubiera dejado llevar por la presión mediática y simplemente por satisfacer las ganas que tenían los demás de verle jugar, su carrera de baloncesto se habría terminado. Pero Kawhi decidió priorizarse a sí mismo porque sabía lo que era mejor para él. Y aquí está la gran importancia de saber priorizarse. Porque en cualquier ámbito de la vida, la mayoría de gente va a actuar en función de lo que sea mejor para ellos. Y no siempre es por egoísmo. A veces es simplemente por cómo funciona la mente humana. Nadie va viviendo su vida pensando en ti ni en nadie que no sean ellos mismos. Y en los deportes esto es exactamente igual. Los Spurs pensaban en ellos y en lo que era mejor para sus objetivos, tanto deportivos como económicos. Claro que se preocupaban por la salud del jugador, o al menos eso quiero pensar, ¿no? Pero a la que empezó a haber un poco de controversia y Kawhi estaba tratando de volver a jugar más de lo que ellos esperaban, las cosas empezaron a cambiar. A Kawhi se le ha criticado muchísimo durante todos estos años, porque ya no solo fue los Spurs, sino que después de ganar ese anillo con los Toronto Raptors, su carrera se ha visto marcada por largos periodos de tiempo en los que no ha estado disponible para jugar. Todo el mundo siempre ha tenido algo que decir al respecto de esto, pero el único que sabe lo que más le conviene es él mismo. Y como vemos, siempre se ha puesto por delante de cualquier cosa o de cualquier persona, sin importar lo que se pueda llegar a decir sobre él. Por esto mismo, me pregunto que, ¿cómo alguien tan expuesto a los ojos del mundo y a sus opiniones es capaz de priorizarse y de tener tan claro que lo más importante es él, aun cuando da igual lo que haga que todo se le tirará encima? Y luego, hay muchos de nosotros que a veces no somos capaces ni de dar nuestra opinión real por tal de no tener un simple conflicto o un desentendimiento. Como veis, aquí me incluyo a mí también, porque yo mismo siempre he sido así. Por mi carácter desde pequeño, siempre he sido alguien que es capaz de llevarse bien con todo tipo de personas, siempre pensando mucho en los demás, en cómo se sentirán en función de lo que digo o lo que hago. Y esto a lo mejor no suena como algo malo del todo. De hecho, en parte me alegro de ser una persona así, porque me ha traído cosas muy buenas hasta ahora. Pero no fue hasta hace 2 años atrás que pude darme cuenta de que una cosa que parecía un atributo muy positivo, en verdad me estaba haciendo quedarme atrás. Siempre digo que del deporte y en concreto del baloncesto se pueden aprender muchas cosas aplicables a la vida. Y si antes veíamos el ejemplo de Kawhi como el caso de alguien que supo ponerse a él mismo por delante para salvar su carrera de baloncesto, en mi caso también puedo decir que fue también el baloncesto que me enseñó por qué ser demasiado bueno iba a hacer que me quedara atrás. 2 años atrás decidí irme a Alemania porque me salió la oportunidad de jugar a baloncesto ahí. Iba a ser la primera vez de mi vida que estaría dedicándome al baloncesto al 100%. Y esto siempre había sido un sueño para mí. Aunque he pasado por muchas etapas en la vida donde a lo mejor no estaba tan enfocado en esa dirección, desde que tengo uso de razón, puedo decir que ser jugador profesional ha sido mi sueño. El caso es que una vez llegué ahí, aprendí enseguida cómo funcionan las cosas en un entorno tan competitivo. Porque el baloncesto es un deporte de equipo, pero a la que llegas a ciertos niveles, se convierte en algo donde cada uno mira por su lado. Por supuesto que todos quieren ganar, y que puedes llevarte muy bien con tus compañeros e incluso llegar a crear amistades. Yo tengo la suerte de haber coincidido con grandes personas con las que ahora tengo muy buena relación. Pero es que en el fondo, cada uno tiene en mente sus objetivos. Cada jugador piensa en que quiere hacer una buena temporada para subir de nivel y ganar más dinero.
El entrenador tiene en mente lo que cree que es mejor para ganar y así mantener su trabajo y ganar el estatus de que es un buen entrenador. El general manager va a hacer los cambios que él crea convenientes para satisfacer sus objetivos del club y los de todos los patrocinadores que apoyan al equipo y que hacen que sea posible que estén en el nivel que están. Como veis, cada uno mira por su lado. Y en medio de todo esto, alguien que siempre ponga a los demás por delante, que siempre se preocupe por cómo van a reaccionar si hace ciertas cosas, no va a poder avanzar. Todo esto son lecciones que aprendí en mi primer año ahí. Y desde entonces he entendido que ponerse a uno mismo por delante es algo necesario para poder progresar. Evidentemente, esto no implica que vayas con maldad ni que le desees el mal a nadie ni nada por el estilo, porque creo que hay una diferencia muy grande entre no ser demasiado buena persona y ser malo. Pero el punto aquí es que si tienes unos objetivos, si tienes una ambición de conseguir cosas, y sobre todo, si quieres ser alguien respetado y no ser alguien invisible a los ojos de los demás, tienes que aprender a ponerte siempre por delante. Todo esto, en el fondo, no trata de baloncesto, va mucho más allá, porque yo he podido aprenderlo a través de este deporte y en un entorno muy competitivo. Pero piensa en tu trabajo en una empresa, por ejemplo. Va a ser aplicable igual. Si no sabes plantarte cuando tienes que hacerlo, si no sabes tener presencia y ser respetado por los demás, tampoco vas a ser capaz de progresar como te gustaría. En las relaciones es exactamente lo mismo. ¿Cómo te tratan los demás si nunca eres capaz de poner límites por miedo al conflicto? ¿O cómo te tratan los demás cuando te ven simplemente como alguien que es demasiado bueno? Da igual el ámbito que sea, el concepto prevalece. Ahora, también hay argumentos que demuestran la importancia de ser bueno. Y es que, como decía antes, es algo para mí muy necesario. Porque alguien que tiene buenas intenciones se puede sentir, te ayuda a crear relaciones, a crear confianza con los demás. Nadie quiere trabajar o tener relación con alguien que sea un egoísta y que únicamente piense en él y actúe a costa de cualquier cosa. Tal y como lo veo yo, la clave está en entender los límites. Nunca ir con la maldad ni deseando el mal a nadie, estar dispuesto a ayudar a los demás y, como digo, a ser una buena persona en general, pero siempre sabiendo ponerse a uno mismo por delante cuando la situación lo requiere. Esta es una reflexión que quería hacer porque de verdad veo que es un tema de mucha importancia. Cada vez que van pasando los años, me doy más cuenta aún de lo importante que es. Y yo mismo, como decía antes, como alguien que siempre he sido así, intento constantemente ir mejorándolo. Muchas gracias por quedarte hasta el final si aún estás por aquí. Si te gustan estos tipos de vídeos y te gustaría apoyar al canal, no dudes en dejar un me gusta al vídeo y suscríbete. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.